Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá con otro live de Instagram de EMG One y esta vez vamos a estar hablando de biomecánica. Nos vamos a conectar con México. Eh, Así que vamos a tener un invitado hoy día, súper interesante, Felipe Matehuala. Él es fisioterapeuta, trabaja en la universidad, en la UNAM, y es cofundador de Ideal Biomechanics, que es una empresa que se ha dedicado a investigar y difundir varios aspectos de biomecánica, y también tienen varios equipos disponibles. Aquí está. Entonces, ahí está Alicia González. Hola Alicia, tanto tiempo, ¿cómo te ha ido? Entonces, acá se nos va a unir Felipe. Va, viene ahora en un segundito. A ver. Acá está. Ahí viene. ¿Cómo están? Bueno, a medida que se vayan uniendo, bueno, eh, Alicia está ahí en el polo sur casi, y a medida que se vayan uniendo, si nos cuentan de dónde se están conectando. A ver, está por ahí Felipe, ahí está. Hola, Hola Felipe. Te veo, ¿cómo se llama? ¿de lado? Ah, a ver. Está. Sí, sí. Ahí, Ahí está, perfecto. ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo súper. Oye, ¿cómo se llama? ¿Qué hora es por allá? Que se ve tan clarito. ¿Cómo, perdón? ¿Qué hora es por allá que es tan clarito? Se ve muy claro. Sí, Acá estamos oscuro ya, digamos, con el cambio de hora. Y sí, por allá está clarito. sí, son las 5 de la tarde por acá. Ah, tienen 2 horas menos. Sí, ¿Y dónde y está Felipe específicamente en México? estoy en una ciudad que se llama Querétaro, es justo el centro geográfico del país. Y bueno, también seguramente ves mucha luz porque en esta época del año estamos terminando la primavera. Entonces, realmente ahorita hay bastante calor, estaremos allá afuera en unos 28, casi 30 grados, entonces está muy rico el clima ahorita. Que Que bien, bueno, nosotros venimos saliendo de eso. El verano estuvo rudo por acá, por el hemisferio sur, pero probablemente en el hemisferio norte va a estar bien. Este año se les viene rudo también. Sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya se han unido varios espectadores. Si nos pueden ahí en los comentarios contar desde dónde se están conectando, para saber más o menos hasta qué lugares estamos llegando. Sería súper entretenido. Bueno, hoy día, como les contaba, vamos a estar con Felipe Martínez, eh, que es fisioterapeuta de la Universidad de Querétaro, y él actualmente está haciendo su doctorado en la universidad, en la UNAM, ¿cierto? Y ya pasaste el examen del proposal, entonces probablemente ahora estás ejecutando tu tesis, ¿no? Así es, sí. Es duro eso, pero es un gran paso. Ahora es PhD C, con una pequeña C ahí, que después vamos a tratar de eliminar cuando termine la tesis, así que... eh, Oh, y, ¿cómo se llama? Y Felipe es cofundador de Ideal Biomechanics, que es una empresa que tiene, junto con, ¿cómo se llama este chico? Con tu socio, con Leo, ¿no? claro, de la Universidad de Concepción, y ellos trabajan juntos y tienen Ideal Biomechanics, que se dedican a difundir, bueno, a facilitar, digamos, el acceso a herramientas de biomecánica. eh, y una de las herramientas que tienen es el MG One, que es nuestro producto estrella.
así que hoy día vamos a estar conversando de varias cosas de biomecánica. Felipe es súper Mateo. Mateo acá le decimos en Chile a la gente que es muy estudiosa y es muy ordenada, qué sé yo, es muy metódica. Entonces eso es Mateo. Y había preparado una presentación. Yo por mientras, si me desconecto por ahí, significa que voy a estar descargando algunas diapositivas que me envió Felipe para ver si las podemos proyectar, porque tenía varias cosas bien interesantes. Eh, pero igual lo que podemos hacer también como complemento es, como esta instancia de los lives son una instancia un poquito más coloquial, más informal, transformar también la presentación como en una conversación también. Y yo voy a ir poniendo, ver si puedo poner algunas de las diapositivas eh, que me mandaste por acá por el WhatsApp. Así que eso, no sé si nos quieres comentar un poquito, Felipe, digamos, qué haces en el día a día, cuáles son tus intereses, porque biomecánica, el estudio del movimiento, básicamente cómo se genera y cómo se controla, por lo tanto es una cosa gigante, digamos, y tal vez si nos podías empezar a comentar dentro de qué ámbito te desenvuelves, qué cosas te interesan más, la marcha, el movimiento de la extremidad superior, en el contexto de la normalidad o en el contexto de alguna patología, etcétera. Ahí, cuéntanos un poquito, puede ser que yo me desconecte ahora porque voy a estar buscando las diapositivas, pero cuéntanos tú mientras eh, estos aspectos generales. Claro que sí, Gachi. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los que están y todos y todas las que están ahí conectados. Bueno, como les comentaron, yo soy Felipe, soy fisioterapeuta y bueno, yo me he dedicado más en el ámbito académico y de investigación, específicamente en el área de biomecánica. Eh, por algunos años fui profesor de la UNAM y bueno, en este momento me dedico más al ámbito de la clínica y de trabajar para Ideal Biomechanics, que como Ideal Biomechanics nos encargamos de acercar equipos de biomecánica y capacitar a la gente para que los pueda utilizar. Y nuestro objetivo, nuestra meta es siempre una biomecánica accesible. O sea, que ocupemos los fisios o los profesionales de la salud herramientas para cuantificar el movimiento sin necesidad de que sea algo sumamente complicado, que sea algo que desfacilite a, a todo el profesional de la salud y que lo utilicen como herramienta para poder llevar pues, la fisioterapia a un siguiente nivel o un siguiente paso. ¿En qué me he dedicado a la biomecánica? Bueno, realmente yo empecé con la biomecánica un poco más de laboratorio, más tridimensional, más de investigación, con bebés recién nacidos. Un protocolo que hasta la fecha estamos trabajando aquí en la unidad de investigación en neurodesarrollo, en el cual pues colocamos diferentes sensores o marcadores en el cuerpecito del bebé y nosotros ocupamos una técnica que se llama de neurohabilitación, en el cual con esta neurohabilitación imagina un grupo de técnicas o estrategias que van a hacer que se provoque un movimiento específico en el recién nacido. Este movimiento es muy estereotipado, entonces, al ser estereotipado, pues teóricamente se puede medir. Entonces, en mi trabajo de tesis de doctorado, pues el objetivo principal es poder medir estos patrones de movimiento. Una vez medidos estos patrones de movimiento, tratar de poder, bueno, extraer de estos patrones, extraer variables con correspondencia clínica y poder generar una normativa. Con esta normativa, posterior, digamos, el siguiente paso sería tratar de generar o de crear una herramienta diagnóstica, pronóstica o todo lo que se alcance a hacer con estos datos, ¿no? De tal manera que, digamos, si observas, es tratar de con herramientas, herramientas que nos dan variables matemáticas, aterrizarlas a variables clínicas y después estas variables clínicas ocuparlas en algo, evaluar, en diagnosticar, en tratar, en
hace una intervención, en poder medir si nuestra intervención funciona o no funciona. Realmente es tratar de utilizar estas variables clínicas que nacen de variables matemáticas en algo, ¿no? Que en este caso son cuestiones clínicas, ¿no? Resulta que, pues bueno, hemos tenido datos preliminares sumamente importantes, ¿no? Primero, las variables principales que hemos obtenido en la evaluación biomecánica de los recién nacidos, pues son desde variables muy sencillas como rangos de movimiento, o sea, cómo se mueve la rodilla, el tobillo, mientras el bebé va haciendo estos patrones de movimiento. Y resulta que sí, son estereotipados, o sea, son bastante medibles. Tenemos ya un grupito de bebitos que son aparentemente sanos y que nos ayudan a conformar esta normativa. Y en el mismo instituto, pues estamos evaluando diferentes bebitos que tienen alteraciones o daño o probabilidad de daño y podemos estar haciendo esas comparativas con nuestra norma. De tal manera que el diagnóstico o la evaluación o la intervención la vamos a poder hacer. Comparamos este grupo de variables de nuestros bebés aparentemente sanos contra este grupo de variables que tiene este bebé que estamos evaluando en este momento. Y vamos a quitar el ojo humano de la percepción. Ahora, variable contra variable, podemos hacer un procesamiento estadístico y entonces, mediante un procesamiento estadístico, decir qué tanto se parecen o qué probabilidad tiene que se parezcan estos bebés ahora o quizá también en un futuro. Con eso, pues entonces tenemos una herramienta que nace funcional, ¿no? Pero que termina siendo meramente cuantitativa. En eso estamos trabajando en este momento. Te digo, utilizamos variables de rangos de movimiento, velocidades, aceleraciones angulares, activación muscular. Más adelante también vamos a ocupar electromiografía de superficie de la cual vamos a hablar ahorita en este momento, ¿no? Ahora también, por otro lado, trabajo en el consultorio de Ideal Biomechanics y ahí atendemos principalmente atletas de alto rendimiento. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos evaluaciones de biomecánica desde corredores, ciclistas, triatletas y de todo. ¿Qué buscamos? Bueno, primero buscamos, pues, áreas de oportunidad desde el punto de vista mecánico, es decir, buscamos algunas deficiencias mecánicas o cómo mejorar su técnica. Buscamos evitar lesiones, es decir, tratamos de encontrar o de medir algún patrón que genere una cierta probabilidad de lesión y entonces trabajamos con ello. Y también buscamos, obviamente, el rendimiento deportivo, ¿no? Que haga, digamos, más con menos, ¿no? Con menos gasto energético. ¿Qué utilizamos para evaluar en el consultorio? Bueno, ocupamos desde sensores que son muy chiquititos, que son sensores inerciales de movimiento. Utilizamos otros sensores que miden fuerza, velocidad, aceleraciones. Y obviamente utilizamos también la electromiografía de superficie. Ahorita durante la charla les voy a explicar cómo es que utilizamos la electromiografía de superficie para evaluar, sobre todo atletas de alto rendimiento, pero saliendo un poquito de la línea, la electromiografía de superficie, al menos su servidor la ocupa para evaluar patrones de movimiento en corredores, patrones de movimiento en la marcha, patrones de movimiento en movimientos funcionales, la ocupamos para evaluar la activación o no de algún músculo en un ejercicio específico, algo que se llama rastreo funcional también, es decir, de un movimiento global, voy poniendo la electromiografía en diferentes músculos y vamos viendo cuáles participan, cuáles no participan, cuáles participan que no queremos que participen, ¿no? Y digamos, y todas las combinaciones posibles, y entonces vamos, imagina, pues básicamente midiendo no solo un patrón de activación muscular, sino un patrón de movimiento completo. Lo usamos en paciente neurológico, ¿no? Paciente encamado, paciente que por alguna razón, por alguna cuestión patológica, hay muy poca señal neuromuscular, pues en ellos también funciona mucho el poder medir o evaluar un
una activación muscular, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista de evaluación, pero también la electromiografía de superficie funciona desde el punto de vista de la rehabilitación. Eh, en el caso de la electromiografía que vamos a hablar, pues tiene una segunda parte bastante importante, que es un feedback electromiográfico, en donde a modo juego podemos establecer o diseñar un plan de ejercicios utilizando la electromiografía. Y la podemos utilizar ya sea en el músculo principal, en el agonista, también la podemos utilizar en el antagonista, o inclusive lo he llegado a utilizar también en el mismo juego, pero en algún músculo que por alguna razón genera una compensación, pero que no quiero que se active, ¿no? Entonces, digamos que tenemos feedback positivos y feedback negativos, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Oye, Felipe, bueno, es súper completa la introducción, es como que no necesita no necesita el entrevistador. Perdón. Eh, no, pero está súper bien, súper bien. Como que a medida que ibas conversando, yo dije, bueno, le voy a preguntar esto, pero tú lo respondías solo, así que como que no fue necesario irte preguntando mucho. Mira, respecto de los bebés, bueno, antes de preguntarte, quería, digamos, comentar a las personas que se han ido uniendo al live, que estamos acá con Felipe Martínez Matehuala. Él está en Querétaro, México, y yo estoy acá en Santiago, y estamos conversando de biomecánica y el uso de electromiografía de superficie aplicada a la biomecánica. Y por ahí, si tienen preguntas o comentarios, todos bienvenidos a preguntar. Eh, Me queda una idea, digamos, con lo de los bebés, si es que tenías posibilidad de medir algo muy sencillo, que era, digamos, como la cantidad de movimiento, no importa si era movimiento del brazo, de las manos, de la cabeza, digamos, como la cantidad de movimiento para, en un marco de tiempo determinado, para aproximarse a saber si un bebé, por ejemplo, está hiper o hipoactivo o si está como de repente hipotónico o, digamos, porque esa información es bien, a veces muy somera desde el punto de vista clínico, es bien, es solamente una apreciación, hoy mira, se está moviendo poco o se está moviendo mucho, pero sobre todo cuando se está moviendo muy poco. Y esa información es bueno igual cuantificarla. No sé si dentro de los estudios tienen ese o miden ese tipo de variables como tan gruesa, digamos, como cantidad de movimiento general. Sí, sí, de hecho sí, esa es la idea. Nosotros el tono muscular lo medimos a través de la evaluación de los patrones. Dice la teoría que una alteración de tono muscular va a alterar la estereotipia de este patrón. O sea, eh, cuando tenemos un hiper o un hipotono, va a modificar cómo el bebé va a producir este patrón, ¿no? A lo mejor lo mueve con más rango, con menos rango, con más velocidad, con menos velocidad, más lento, más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Medimos el patrón de los bebitos aparentemente sanos y después evaluamos bebitos que tengan diferentes alteraciones de tono y los dividimos por grupos, los hipers, los hipos, los ligeramente hipers, los ligeramente hipos. Esa clasificación yo no la hago, esa la hace, digamos, un grupo de terceros. Yo hago esta clasificación y entonces es como si tuviéramos o buscáramos una norma para cada uno de estos grupos. Cuando nos llega un bebé que vamos a evaluar por primera vez, pues lo que vamos a hacer es tratar de compararlo contra los sanos. Decimos, no, no se parece a los sanos. Bueno, ahora vamos a buscar de qué grupo se parece. Se mueve como los hipertonos, o se mueven como los hipotonos, o se mueven como los tonos fluctuantes, o se mueven como cualquier otra alteración. ¿Sí? Así es como podríamos, digamos, o como resolvemos como el cuestionamiento que tú me planteas, ¿no? No, Porque súper. siempre tenemos el problema en el punto de vista biomecánico de preguntarnos, a veces, no sé, tenemos un rango de movimiento de un bebé, por ejemplo, al momento de hacer una maniobra.
eh, no sabemos si ese movimiento es normal o anormal, o atípico o distinto, sino hasta que lo comparamos con algo. Clínicamente, o sea, de manera normal, si no tuviéramos esta cosa de biomecánica, realmente estamos haciendo lo mismo. O sea, porque en nuestro entrenamiento vemos a bebés sanos o aparentemente sanos, y pues vemos hipertónicos y pues hipotónicos, y los evaluamos de tal manera que cuando nos llega un bebé, lo evaluamos y en nuestro clúster mental, ¿no? Decimos, ah, mira, este se parece al que yo vi como hiper, ah, este se parece al que yo vi como hipo. Entonces nosotros lo estamos clasificando, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos haciendo esta misma matemática, pero mental, ¿no? Ahora acá, digamos que vamos a quitar esta subjetividad a lo más posible del evaluador y será una comparación eh, por grupo de variables contra grupo de variables, ¿no? O sea, grupito de bebitos con alguna alteración y a ver qué se parece al que estoy evaluando en este momento. De acuerdo. Oye, ¿y han usado cosas, herramientas así como inteligencia artificial, ahora que está tan de moda con todo lo de ChatGPT, etcétera? Pero hay otras herramientas que se pueden tratar de entrenar, porque a veces si uno se fija en una sola variable, puede, y compara variable con variable, puedes dejar información fuera, digamos, y perderte información de que hay de repente varios grupos. Entonces hay estas herramientas que te permiten hacer clústeres de múltiples variables, como, ¿cómo se llama? Análisis de componentes principales, por decir cosas de lo más sencillo que hay, y que te permiten separar a los bebés basados en sus propios datos, o sea, no en los datos que uno piensa a priori, sino como que los mismos datos se separan en grupos. Claro, sí, eso estamos haciendo. Todavía no entramos a la hora de la inteligencia artificial. Creo que estamos un pasito para ya poder entrar, pero sí estamos haciendo esta división, por ejemplo, con análisis de componentes principales, para de entrada subdividir las variables. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay una autora que se llama Lebovici, es una italiana, y ella mide la flexión de rodilla en la marcha del adulto y la flexión de la marcha de un pediátrico, aproximadamente de 8 a 10 años. Le saca los componentes principales esta flexión de rodilla y descubre que en el adulto este componente tiene, bueno, perdón, esta flexión, que digamos, una montañita, una flexión, está compuesta de 5 montañitas, ¿no? Y después hace el mismo ensayo con pediátricos y obtienen 3 montañitas, de las cuales esas 3 coinciden con, o sea, con 3 de las 5 de que tienen el adulto. Es decir, pareciera ser que cuando el adulto crece se le suman estas 2, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo también ese tipo de comparativas, pero ahora por patologías también, para poder hacer clústeres más específicos desde el punto de vista de variables y no solo por lo que nos clasifica, digamos, los clínicos, de si es, porque el clínico nos los divide como hipertono, hipotono, fluctuante o normal, pero a lo mejor tenemos uno que es ligeramente hipertónico y uno que es súper hipertónico y están en el mismo grupo, porque pues clínicamente es algo parecido. Se parecen, claro. Bueno, es súper interesante porque en general como que tablas normativas de parámetros en general son muy escasas. O sea, uno piensa en las tablas de crecimiento de niños sanos, claro, esas están súper estudiadas y son súper útiles en la consulta pediátrica, etcétera. Pero, por ejemplo, si uno va a preguntar, bueno, ¿cuál es el rango articular normal de una rodilla? ¿Cómo envejece, digamos, una rodilla normal con la edad en términos de rango articular? O la cadera o el tobillo, como que no existe esa información. Entonces es súper valioso tener estas como tablas normativas que dices tú para tener clasificaciones un poquito más certeras, por así decirlo, al momento de hacer el diagnóstico. Claro, definitivamente, sí, sí, sí. Digamos, es tratar de utilizar pues lo que nos está ofreciendo la tecnología
aplicaciones básicas o sencillas como la opción clínica, ¿no? Después, bueno, o sea, en lo que tenemos como diseñado de trabajo, pues es que en un futuro, después de que encontremos o tengamos como las variables más importantes que nos diagnostican o que nos clasifican, pues tratar de aterrizarlas para poder encontrarlas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Porque ahorita todas estas variables pues son encontradas en un laboratorio que pocos tienen acceso, que pocos pacientes tienen acceso, que lo mismo lo hace ser muy caro, y entonces poder encontrar herramientas para tener estas mismas variables, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Eh, Tomando en cuenta que a lo mejor esa herramienta sencilla pues no encontrará las 20,000 variables que nosotros tenemos, pero sí encuentra la uno o dos o tres, que son como las más importantes, y poder hacer pesquisas cuantitativas más sencillas. Bueno, justamente nosotros estamos como en esa idea de generar este tipo como de herramientas más sencillas que se pueden aplicar en la clínica directamente, Claro. como el EMG. Oye, Felipe, y bueno, entrando un poco en lo que es electromiografía, ¿han estado pudiendo hacer electromiografía de los bebés o eso todavía no lo han podido implementar? Pues sería súper interesante. Sí, hemos hecho algunas pruebas. Por ejemplo, hemos utilizado la electromiografía de superficie inalámbrica. Entonces, no sé si las has visto, son unas como de este tamaño. El Sí, problema los es que el, BT. Claro, hay varias marcas, están los Delsis, los BS, no, BTS creo que son. hay muchas marcas. Acá tenemos una marca BTS, pero digamos, el dispositivo es de este tamaño y la pierna o el segmento corporal es más o menos del mismo tamaño. Entonces, no, digamos que a mí me conflictúa mucho solo por el peso del equipo. Digo, para mí no pesa nada, pero es un mecanismo que está del mismo tamaño que el segmento corporal del bebé. O sea, estamos hablando que el bebé tiene 30 o 40 centímetros de longitud total, ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, sí deberíamos hacer algunas pruebas para ver qué tanto modifica el equipo, pero pues creo que es hasta obvio, ¿no? Eh, Ahora, también es bastante complicado sincronizar todo, porque ahorita yo te digo, le ponemos marcador y le hacemos las maniobras, pero realmente eso digamos, manualmente bastante complicado, y entonces implementar además la electromiografía, básicamente requerimos al menos otra persona más que se dedique solo a poner la electromiografía en ese momento y lo vuelve más complicado todavía. Eh, hemos hecho algunas pruebitas con esta MG, porque con la MG1, porque lo bueno que tiene la MG1 es que es muy fácil de poner y la obtención de datos también es muy sencilla, ¿no? Obviamente también conflictúa un poquito el cable el momento de estar moviendo, pero tiene mucha más ventaja porque pues, realmente no tenemos un dispositivo que pese encima del cuerpo del bebé. Entonces, realmente no me modifica, y sí hemos estado haciendo algunas pruebitas eh, de electromiografía de superficie. Ay, qué bueno saber que lo están utilizando también bueno, ha hecho algunas pruebas en los bebitos, pobrecito, me imagino así con sus cuerpitos tan chicos, con un electrodo tan gigante. Sí, bueno, Eh, que- usamos electrodo chiquitito, pero sí es un poquito complicado. Y luego, pues aunque esté muy chiquito, pues realmente me abarca varios músculos, ¿no? Perfecto. Oye, Felipe, y en el consultorio, ¿cuáles son los principales usos que le das tú a a la electromiografía de superficie porque digamos ahí está más en el contexto de evaluación de atletas de alto rendimiento, etcétera? ¿Cómo, digamos, es el tipo de evaluaciones, qué información obtienes, para qué te sirve? El MG1 es sencillo, pero es de un solo canal, entonces te permite como evaluar un solo grupo muscular. Cómo lo utilizas en el contexto que a veces uno necesita probablemente saber información de varios músculos al mismo tiempo?
Claro. Bueno, primero que nada, tenemos que tomar en claro que es una electromiografía de superficie, ¿no? Y lo que nos da, pues, es voltaje. Sin embargo, el voltaje no es tan real dada la impedancia. Es decir, este voltaje va a depender de muchas variables. Si trae crema, si el electrodo está viejito o nuevo, si tuvo buen contacto, si limpie bien la piel, ¿no? De tal manera que a veces termina no ser tan fiable como el dato exacto, ¿no? O sea, el número, o sea, 500 milivolts, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un dato exacto del voltaje de la activación muscular, pues realmente no necesitaríamos una electromiografía de superficie, requeriríamos una electromiografía convencional, ¿no? Claro, exacto. Y digamos, y ahí hay un tema que siempre sale en las preguntas, digamos, como, bueno, y el tema de los microvolts, de cuál es la amplitud de la señal y todo el cuento, la verdad es que en electromiografía de superficie e incluso en electromiografía de aguja, Ujú. eh, no hay datos normativos. Ajá, Y la mayoría, incluso la evaluación, yo no soy neurólogo, yo soy neurólogo, pero no soy especialista en neuromuscular, digamos, pero sí la información que veo siempre que vemos cuando hacen la electromiografía, digamos que la evaluación es cualitativa. Nunca hay, muy pocas veces se hace algún tipo de cuantificación de la señal en términos de amplitud, solamente cualitativa. Y como tú bien decías, la amplitud de la señal es extremadamente variable. Imagínate que está registrando un tipo que es físico culturista, digamos, comparado conmigo, obviamente el físico culturista va a tener una tremenda señal. Y también claro, el panículo adiposo, o sea, si alguien tiene más grasita va a haber mayor impedancia hacia el registro del músculo, o si una piel con mayor grasitud, digamos, claro. o también, como decía, se ha aplicado crema. Entonces, realmente decir que fulano tiene 5 microvolts y mengano tiene 30 microvolts no aporta absolutamente ninguna información. No, no, no. Y no significa que el que hizo 30 microvolts tiene una mejor contracción. Exacto. Sin embargo, es una muy buena herramienta para hacer una evaluación funcional. Y yo siempre a mis colegas les digo, a veces no me creen mucho, pero yo les digo que la electromiografía de superficie debería de ser como nuestras radiografías, como las radiografías para el fisioterapeuta, porque realmente vamos a poder hacer eso, vamos a poder eh, explorar la función de cada uno de los músculos que nosotros queramos ver. Y al final de cuentas, en el caso de, digamos, como de mi gremio, eh, evaluar la función es básico, o sea, desde ahí debería de partir cualquier evaluación y cualquier intervención, ¿no? Ahora, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Cómo podemos utilizar la electromiografía de superficie en clínica? Bueno, si tomamos en cuenta que acabamos de decir que el voltaje no es, el número como tal, no es como tan fiable, entonces, ¿a qué es fiable? Bueno, si nosotros hacemos la comparativa con, con algo clínico, entonces ahí sí vamos a poder saber el qué tanto es tantito. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo voy a colocar la electromiografía en isquiotibiales. Lo coloco en el isquiotibial que tú quieras. Y después le hago una prueba de fuerza máxima en ese momento al atleta. Y entonces mi electromiógrafo me va a marcar cierto voltaje. ¿Sí? Y entonces ahí en la aplicación podemos ajustar y le ponemos como el límite en el que llegó, ¿no? Yo ya sé que ahí fue mi activación máxima de este paciente en este momento con esos electrodos puestos. Si yo quito los electrodos y los voy a poner, ya no funciona, no los necesito quitar. Después, ¿qué es lo que hago? Pues ahora hago la prueba. Ahora voy a hacer la evaluación que yo quiera hacer. Por ejemplo, lo pongo a caminar.
Y entonces ahí en ese momento yo voy a poder observar dos cosas. Uno, el patrón de activación. El patrón de activación tiene que ver con la forma de la curvita versus el ciclo de la marcha, en este caso que hicimos marcha, ¿no? Y entonces ya hay mucha bibliografía que nos dice, por ejemplo, en el caso de la marcha, que es un movimiento muy estereotipado, cuándo tendría que hacer una activación del isquiotibial y cuándo debería descansar o no tener activación del isquiotibial durante el ciclo de la marcha. Y además, qué tipo de contracción. Entonces, yo voy a poder comparar este patroncito, esta figura, contra lo que nos dice nuestra bibliografía. Ah, hay un pico digamos, en la bibliografía que en el paciente no lo veo. Ah, significa que debe estar activado, no lo está, ¿no? O viceversa. A lo mejor en este porcentaje de la marcha yo veo un pico de activación y en mi bibliografía no lo hay. Ah, bueno, entonces se está activando cuando no debería de activarse, por darte un ejemplo, ¿no? Y además lo vamos a comparar versus nuestra línea de la fuerza máxima, ¿sí? Y entonces ahí veremos qué tanto se acerca a esta fuerza máxima. De esta manera que tenemos ahora el patrón de activación, vemos o le damos un sentido a esta curva, ¿no? Es decir, ahora sí podemos decir si está muy larga o está muy plana, dependiendo su línea de activación máxima. Ahora, yo puedo hacer esto mismo, pero en vez de tener a lo mejor la prueba de fuerza máxima, a lo mejor un estado basal o una posición anatómica. Pongo el paciente en posición anatómica y entonces ahora sí le pongo a hacer la prueba, ¿no? Pero ahora lo voy a medir con respecto a la posición anatómica. Todo dependiendo de cuál queremos que sea como nuestro comparativa, ¿no? Nuestra comparativa. Ahora, yo ya evalué ese isquiotibial, ya no me voy a ir con el otro isquiotibial, ¿no? Y ahora con el otro isquiotibial vuelvo a hacer la prueba de fuerza máxima, lo pongo nuevamente a caminar y entonces ahora nuevamente voy a comparar qué tanto le faltó o qué tanto se sobró o qué tanto está cercano a nuestra línea de fuerza máxima, ¿no? De su lado derecho versus su lado izquierdo, y eso es lo que sí voy a comparar, ¿no? A lo mejor este llegó acá y este estuvieron muy cerquita, ¿no? Entonces significa que durante la marcha este músculo está muy parecido a la activación de la prueba de fuerza máxima y este no. Y entonces ahora buscamos el por qué. Genial. Oye, Felipe, entonces, una vez que haces como el diagnóstico biomecánico y ponte tú que encuentras en un deportista o en alguien, mira, fíjate que hay tanta diferencia, digamos, entre tu isquiotibial derecho versus el izquierdo. Finalmente, ¿cómo entrenas para que compense, digamos, esa falta? Porque probablemente a nivel de entrenamiento eso va a significar un tal vez menor rendimiento o que con el lado izquierdo el gesto motor que haga no sea tan eficiente como en el lado derecho. ¿Cómo? Porque una cosa no es simplemente entrenar fuerza, sino que es porque el tipo probablemente si le pides que haga con el lado que activa menos, probablemente tiene mucha fuerza, sino que es, digamos, en ese momento en el ciclo de la marcha específico que lo activa menos. Entonces, ¿cómo se corrigen esas cosas? Sí, sí, sí. Bueno, no solo buscamos, digamos, estas asimetrías de activación por el hecho de mejorar el rendimiento, sino también porque estas asimetrías, dependiendo la zona y el músculo, también pueden generar cierta probabilidad de lesión. Por, por darte un ejemplo, así muy burdo, pues una diferencia de fuerza muy notoria entre los cuádriceps y los isquiotibiales, es decir, que los isquiotibiales sean muy débiles comparados con los cuádriceps, pues me genera, por ejemplo, una lesión, una probabilidad de lesión para ligamentos cruzados, ¿no? Pero bueno, y respondiendo, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, hacemos algo que se llama coaching biomecánico. Básicamente, hacemos exactamente esto mismo, su prueba de fuerza máxima, lo ponemos a caminar,
Pero ahora el dispositivo visual, en este caso una tablet o un celular, el dispositivo móvil, se lo voy a poner al paciente, ¿sí? Y después, bueno, yo a veces lo que hago es que eh, calco una hojita de cómo debería ser el patrón y se lo pongo en la pantalla. Y entonces nos la ponemos a caminar hasta que logremos un patrón parecido al que le calqué. Por darte un ejemplo, puede ser así, ¿no? O puede ser, por ejemplo, no necesariamente con el electromioto puesto y caminando, sino como ya sé que tenemos menor activación en cierto porcentaje de la marcha, pues entonces vamos a simular ejercicios, o mejor dicho, vamos a poner ejercicios que simulen ese porcentaje, o bueno, lo que mecánicamente hacemos es en ese porcentaje de la marcha, tratando de activar ese músculo, ¿no? Por un ejemplo, a lo mejor lo que queremos es que se active en ligeramente antes de iniciar la fase de choque de talón. Entonces implementamos muchos ejercicios que simulen el choque de talón con el electromiógrafo puesto y buscando mayores activaciones. Súper. Y bueno, ¿cuánto se demora el deportista o la persona, el paciente que está en entrenamiento con esto, en adquirir esta nueva, en modificar el gesto y el control motor para activar mejor ese músculo? Yo creo que eso depende de cada atleta, de cada paciente. Hay, hay atletas que no tienen muy buena como conocimiento de su propio cuerpo. Como que Y la propia función no es tan buena. claro, y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Además, sumámosle coordinación, equilibrio y algunas otras cosas que se pueden ir sumando, ¿no? Y a lo mejor a ellos les cuesta un poco más de trabajo y a lo mejor, pero ellos a lo mejor la cachan en la tercera, la cuarta sesión. Pero hay pacientes que la cachan desde el principio, e inclusive que ellos, cuando estamos haciendo la evaluación, ellos mismos se dan cuenta de cómo se están moviendo y qué les falta, ¿no? Lo que sí es que nosotros en sesión, cuando hacemos este coaching biomecánico, buscamos que el paciente no tan que se lleve ejercicios, sino más bien que se lleve sensaciones. Es decir, lo pongo a correr con el electromiógrafo y con los otros sensores y le vamos dando indicaciones y le vamos diciendo, obviamente también le ayudamos, le decimos, oye, mira, haz este movimiento o haz este cambio para que puedas ver mejor activación de este músculo, ¿no? A veces algo tan básico como, a ver, sube el dedo gordo. Mientras caminas, intenta subir el dedo gordo. Mientras caminas, intenta que lo último que despegue sea el dedo gordo, por darte un ejercicio muy burdo, ¿no? Y entonces le ayudamos con eso, observa la activación y entonces le decimos, ok, ya encontramos cómo puedes lograr esta activación, entonces ahora vamos a repetirlo y repetirlo y repetirlo y después su tarea es repetir esas sensaciones, ¿no? O sea, claro, Y o sea, es básicamente claro, el coaching es como una corrección biomecánica también guiado por feedback del paciente, digamos. sí, definitivamente, sí, 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 así es, así es. Tratamos de sacarle el mayor provecho a los equipos que tenemos, no solo para evaluación, que ya la evaluación es sumamente importante, pero a veces yo le encuentro mucho más sentido cuando hacemos este feedback o este coaching biomecánico, ¿no? Porque al final de cuentas, yo siempre digo que la evaluación no sirve para nosotros, pero el- estas sensaciones realmente les sirve a ellos, ¿no? O sea, digamos que se traduce en algo que les está sirviendo a ellos, ¿no? Y entonces tampoco no tratamos de abrumar tanto al paciente con tantas o modificación de tantas cosas por sesión. Se llevan uno o dos tipos de sensaciones, esos las entrenan y tampoco le veo sentido que venga mañana ni pasado mañana. Le permitimos que las
que los repita, los entrena y a lo mejor que vengan una semana o 15 días y entonces vemos cómo quedó instaurado o no más o menos ese patrón y nuevamente subimos a la caminadora, hacemos una evaluacióncita y trabajamos nuevamente con nuevas sensaciones. Súper, suena bien interesante. Oye, y bien efectivo también, a la larga, porque básicamente tienes que cambiar la activación y después hasta que esto se vuelve algo automático, ¿no? Digamos, se reincorpora o se reestructura la marcha, por ejemplo, y se cambia el patrón de activación en algo automático. Ya no tengo que pensar en estar activando el dedo gordo o que el dedo gordo sea el último que se despegue, sino que ya después me sale automático. Sí, definitivamente. Sí. Sí, porque además estamos hablando de atletas de alto rendimiento que cuando están, imaginemos un corredor, que cuando ya va a lo mejor en la última repetición del 10.000, donde ya está a tope, casi muriendo, pues realmente de lo último que se va a acordar es de subir el dedo gordo. Nosotros lo que queremos es que hagan estas cosas de manera automática o automatizada, ¿no? Porque en ese momento, ese atleta, si tiene un patrón lesivo, eso es lo que tiene automatizado en ese momento, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el paciente reaprenda nuevos patrones o nuevas maneras de hacer lo mismo. E inclusive pasa muy seguido que cuando los evaluamos, por ejemplo, en el caso de corredores, eh, y que no están cansados, son súper eficientes, pero cuando los llevamos a un nivel alto de esfuerzo, se vuelven completamente deficientes. O sea, se cambia el chip. Mm, Entonces, mm. nosotros queremos que aún, aunque estés sumamente cansado, eh, no pierdas tanta eficiencia, ¿no? Que eso es a veces lo que define a los atletas de alto rendimiento. Y entonces, pues tenemos que buscar herramientas como estas, ¿no? En donde que a pesar del cansancio, este patrón esté totalmente automatizado. Qué, qué difícil, no se me había ocurrido eso también. Ujú. Súper cómodo. Oye, Felipe, y el tema del juego, ¿en qué instancia lo ha ocupado el del EMG1 y digamos, qué opinan los pacientes, cómo lo ven, les sirve, no les sirve, le genera como mayor adherencia al tratamiento? Sí, mira, te voy a contar de dos casos que son como los más próximos. Primer caso, una paciente que estamos trabajando por eh, lesión medular incompleta de L1 hacia abajo. De manera que tenemos un músculo principalmente afectado, que es el tibial anterior. Eh, Tenemos una activación ligera, ligera. eh, y ahí, por ejemplo, hicimos una pruebita muy sencilla con ella antes de empezar a trabajar. ¿Cuál fue la prueba? Le pedimos que baje la punta, es decir, que trabajen los antagonistas, pero el tibial anterior está trabajando de manera excéntrica, ¿sí? Y después le pedimos una activación, ¿no? De dorsiflexores. Ya, Teóricamente, la diferencia de activación entre de uno al otro movimiento es el porcentaje de activación de este músculo. O sea, simplemente lo que hago, pues agarro el número máximo, eso, el número máximo del otro movimiento y ya tenemos un factor de activación. Y ese lo vamos midiendo, ¿no? Ese lo vamos censando. Eh, ¿Y qué es lo que utilizamos con ella? Utilizamos el feedback electromiográfico, lo utilizamos directamente en el punto motor y pues al paciente le soluciona todo este
tema de pues, ¿cómo te explicaré? De estar abrumado haciendo ejercicio. O sea, quitamos toda esta idea de estoy haciendo algo, medicina, Que es doloroso, molesto y a veces hasta doloroso, digamos. por Eh, jugar. y claro, Sí, por jugar. Apego al tratamiento altísimo y el paciente viene por venir a jugar y están encantados de venir a jugar. Además, la aplicación tiene una especie de, pues, de ganancias donde pueden ir cambiando cosas de visión, ¿no? O sea, cambian el ave o cambian los obstáculos o cambian el fondo, y eso también los emociona mucho más. Que vayan subiendo de nivel, le emociona mucho más que el observar mayor activación o un mejor factor de activación, ¿no? O sea, es lo que te comentaba hace rato, las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones realmente son para nosotros. Los pacientes lo que quieren es mayor funcionalidad o algo que correlacione con algo divertido, ¿no? Que en este caso, pues, es este nivel que le van subiendo, ¿no? A la aplicación Loica. Eh, ¿Y cómo lo dosifico yo? Pues bueno, trabajo primero por número de contracciones, o sea, hago un diseño de mi intervención en donde cuento por número de contracciones y además ese número de contracciones les pongo por intensidades, ¿sí? Y además por intensidades, por tiempos. Entonces, puedo, por ejemplo, iniciar con unas contracciones cortas de baja intensidad, como un calentamiento. Después hago unas contracciones cortas, pero un poco más de intensidad, como para trabajar algo de activaciones fuertes. Dejo a lo mejor un periodo de descanso o inclusive bajo la intensidad para después, ya que el músculo, ya que tengo una buena activación muscular, entonces pongo contracciones altas y largas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso a veces tenemos sí señal en el músculo, pero una señal tan cortita que ni siquiera me genera una contracción, que me genera un movimiento. mm, mm, Si tenemos una contracción lo suficientemente elevada del suficiente tiempo, entonces ahora sí podremos ver un poco de movimiento, ¿no? eh, Eh, agarrando esa pequeña, sí, digamos, una contraccioncita y se la vas potenciando, digamos, hasta que puede generar una contracción un poquito más larga y vas de alguna manera como jalando un hilito, digamos, hasta que de a poco vas construyendo, digamos, la capacidad de control motor del paciente, ¿no? sí, hasta tener contracciones que son funcionales, ¿no? Porque si en esta paciente tú ponías el electromiógrafo, le pedías una activación, el tobillo apenas si se movía y tú observabas curvas de activación muy chiquitas, nunca una meseta, ¿no? De acuerdo. Entonces, si queremos ponerle la loica para que esquive un obstáculo, pues esta contracción, al no ser funcional, pues el ave apenas subía y ya caía nuevamente, ¿no? Pero Mira, te decía, acá, acá Marian Manati pregunta, ¿cuál es el tipo de trabajo? ah, Ahí sí. eh, sí, María, mira, lo que buscamos es activación muscular, ¿sí? Es activación muscular. Lo que queremos es buscar contracciones funcionales, un poco más largas. Y comentamos que con el feedback podemos nosotros ir mejorándolas o trabajándolas, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con el feedback de una electromiografía con la cual podemos dosificar el ejercicio, ¿no? Y cuando digo dosificar el ejercicio significa que podemos dosificar o inclusive hasta cuantificar los tipos de contracciones.
contracciones cortas, largas, un poco más altas. Y el secreto realmente está en cómo calibras la loica. En cómo calibras la loica. Yo siempre cuando les doy la capacitación, les digo que la loica tiene doble calibración. La primera calibración es, el sistema nos dice, a ver, dime cuándo hay una contracción. O sea, pedimos al paciente que haga una contracción y le decimos, aquí fue una contracción. Y después le decimos al sistema, danos una contracción, o sea, una basal, ¿no? Un descanso. Y entonces ya medimos eso, ¿no? Pero además, en la siguiente parte, podemos también calibrar que esa contracción, pedirla un poco más complicada o un poco más ligera, ¿no? O sea, desde la contracción que logró este paciente, podemos buscar contracciones, es decir, que hay una activación con una contracción más ligera o una activación con una contracción más fuerte. Y con eso podemos ir dosificando, ¿no? Perdón, esa contracción, sí, esas contracciones funcionales las trabaja a qué porcentaje de la contracción máxima. Bueno, mira, en este caso estábamos hablando de un paciente neuro, ¿sí? De un paciente con una lesión medular incompleta. En el caso de pacientes con lesión medular incompleta, pues no hacemos pruebas de fuerza máxima. ¿Por qué? Porque en ellos realmente no aplica el concepto de fuerza, aplica el concepto de funcionalidad o contracciones funcionales, o activación muscular funcional, mejor dicho. Entonces, cuando ocupamos la loica, no necesitamos hacer una prueba de fuerza máxima. Cuando hablábamos de las pruebas de fuerza máxima en atletas, es cuando utilizamos la app Signal, ¿no? Y ahí sí, en atletas les pido una prueba de fuerza máxima y después les pongo a hacer la prueba, que hablamos de caminar o correr, pero realmente también podemos utilizarla cuando hace una sentadilla, cuando hace una prueba ortopédica o lo que ustedes quieran, y la podemos comparar cómo se comporta este músculo con respecto a la prueba de fuerza máxima, ¿no? Y bueno, para, digamos, eh, para una aclaración, digamos, nuestro sistema que es MG One tiene dos aplicaciones, una que es MG One Signal, que es como una especie de osciloscopio, con lo cual ustedes pueden visualizar la señal. Se visualiza como un osciloscopio, la señal cruda electromiográfica. También tiene algunas otras cosas más que Felipe utiliza. Y otra aplicación distinta, que es la aplicación Loica, que se llama EMG One Loica, y que es una aplicación de biofeedback en la cual ustedes pueden controlar un personaje animado que es una loica. La loica es un pajarito, un ave que acá endémica de Chile, y por eso la pusimos en el juego, y con eso pueden ir saltando obstáculos y dependiendo de cómo pongan la configuración de los obstáculos, etcétera, ustedes pueden ir generando distintos tipos de ejercicios isométricos, ejercicios más de control motor, etcétera. Bien, Felipe, yo creo que ya estamos, digamos, cercanos al final. Ya esta cosa de Instagram, cuando llega una hora ya nos cuelga, así que no podemos extenderlo más. Pero el tiempo vuela cuando uno está hablando cosas interesantes, entretenidas. Ciertamente nos quedan muchas preguntas y muchas cosas que responder. Eh, Así que lo bueno es eso, que nos queda hartas cosas para seguir conversando. Y no sé si tienes algún mensaje, algunas palabras al cierre, digamos, algo bien cortito porque nos quedan Sí. 30 segundos. Sí, pues bueno, para todos los que están conectados o se conectaron y que a lo mejor quisieran que hablemos como de algún tema en específico, pues nos lo pueden seguir, nos lo pueden comentar y a lo mejor lo hablamos de cosas o temas muy específicos. El día de hoy fue como un tema un poco más general de cómo usar electromiografía en la clínica o en el ambiente normal. Y pues bueno, a invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como Ideal Biomechanics.
también en nuestra página como www.ayerbiomechanics.com. Y pues bueno, para todos los que se conectan en México, nosotros somos proveedores oficiales, algunos proveedores oficiales de WebStage. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Luego, Muchas gracias, Felipe. Siempre un gusto conversar contigo. no, hombre, Adiós. gracias por la presentación. Hasta luego.